En el universo cultural cherokee, lo sagrado no se presenta como un reino aparte, lejano y abstracto, sino como una forma de leer el mundo y de sostener la vida en común. La espiritualidad no se reduce a creer en seres invisibles. Por el contrario, es una disciplina cotidiana que organiza la subsistencia, regula el vínculo entre humanos y naturaleza, y convierte experiencias, como la caza, la siembra, la tormenta, la pérdida, en memorias compartidas. En ese sentido, Kanati, Selû y los Thunder Boys no son personajes para entretener, son claves de un lenguaje social, que nombran funciones esenciales, marcan límites, enseñan ritmos, y ofrecen una ética donde la supervivencia no se logra a costa del mundo, sino mediante una relación responsable con él. Hablar de Kanati, dios de la caza y de Selû, y dios del maíz o de la agricultura, es hablar de dos pilares que, más allá de lo económico, configuran la identidad, porque la caza y el maíz no son simplemente actividades, son modos de estar en la tierra. El cazador no solo persigue un animal, aprende a observar, a esperar, a reconocer señales, y el agricultor no solo siembra, aprende a negociar con el tiempo, con la lluvia, con la paciencia. Como sabemos, en sociedades modernas se tiende a separar la ética del trabajo y la ética de la vida, entre productividad y valores. En cambio, en la visión cherokee, ambas se funden, porque la manera de obtener el alimento revela qué tipo de comunidad es. Selû, asociada al maíz, introduce el otro pilar, la fertilidad, la continuidad, el alimento que no se obtiene por persecución, sino por cuidado, porque el maíz es un símbolo extraordinario ya que no es un regalo instantáneo. Exige tiempo, exige un pacto con las estaciones, exige que la comunidad piense más allá del presente inmediato, y en términos sociales. Esto es decisivo. Cuando el alimento principal depende del cultivo, la comunidad se vuelve, por necesidad, una fábrica de futuro. ¿Por qué? Debe planificar, compartir, almacenar y proteger. Entonces, la economía deja de ser solo supervivencia de hoy, se vuelve responsabilidad de mañana. Selû, en ese sentido, no es solo diosa del maíz y la agricultura, es la vida que se sostiene por aquello que se cuida, porque el alimento se transforma en símbolo de lo que no se puede obtener con violencia como la caza, y para la cosecha hace falta paciencia, para que haya paciencia debe haber comunidad, para que haya comunidad debe haber normas y rituales, que contengan el ego individual. En este caso, Selû representa el poder de sostener, que no es el poder de dominar. Cuando se colocan juntas Kanati y Selû, aparece una estructura social, la caza y el cultivo, movilidad y arraigo, impulso y espera, donde reconoce que la vida humana está hecha de tensiones que deben equilibrarse. Si solo hay caza, el mundo puede volverse una carrera interminable, y si solo hay cultivo, el mundo puede volverse dependencia absoluta del clima. El equilibrio no es una idea abstracta, es un ajuste concreto entre dos formas de obtener vida, y ese ajuste necesita división de tareas y reconocimiento mutuo. Ahora bien, una cultura no solo necesita organizar la subsistencia, también necesita explicar el miedo, y aquí entran los Thunder Boys, espíritus del trueno, porque la tormenta no es un fenómeno menor cuando la vida depende de la cosecha, de la caza en el bosque, de los caminos que vuelven intransitables, donde la tormenta puede ser bendición o amenaza, puede traer lluvia necesaria o destrucción. Por eso, personificar el trueno no es una ingenuidad, es una forma de domesticar lo imprevisible en el lenguaje. El trueno se vuelve figura para poder ser narrado, y al ser narrado, se vuelve enseñable. Los Thunder Boys suelen representar fuerzas que exceden al humano, como el poder, la rapidez, el ruido, la sorpresa y la energía, pero ese exceso no es solamente terror, también es advertencia, porque el trueno enseña que hay potencias que no se negocian, enseñando humildad, porque la vida está sujeta a lo que no controlamos. En muchas cosmovisiones, estas fuerzas se asocian con corrección. Cuando la comunidad se desordena moralmente, el mundo mismo parece protestar con tormentas, o al menos así lo interpreta el relato. No importa si esa relación es meteorológica o simbólica, importa su efecto social, donde el relato introduce una responsabilidad que va más allá del interés personal, ya que, el trueno, como espíritu, recuerda la participación constante, por eso su presencia en el imaginario no es ornamental, sino estructural, integrando el fenómeno natural en el orden moral. Culturalmente, esto produce una sociedad atenta al cielo, al bosque,
al sonido, al ritmo, donde el trueno es sagrado, la escucha se vuelve práctica de una virtud social, porque quien escucha aprende a prever, aprende a no interrumpir, aprende a reconocer señales, y en comunidades, donde la palabra y la tradición oral son centrales, escuchar es casi una forma de sobrevivir. Los Thunder Boys también pueden leerse como una figura de energía juvenil, de potencia que debe ser orientada, porque el trueno no es malo, pero puede destruir si se desborda, como la juventud tampoco es mala, pero puede romper si no encuentra cauce. Así, el mito sirve como metáfora de la socialización, la comunidad debe enseñar a canalizar la fuerza, a convertir impulso en responsabilidad, y el trueno es el recordatorio de que la energía sin orientación es peligrosa, y con orientación es vida. Si analizamos el conjunto, Kanati, Selû y los Thunder Boys, podemos trazar un mapa completo de la existencia, con el alimento presente, caza, el sostenimiento del futuro, siembra, y lo imprevisible, tormenta, que, en realidad, no están separados, son dimensiones de pregunta. ¿Cómo se vive en un mundo que da, pero también quita? En la modernidad, la respuesta suele ser tecnológica, controlar, asegurar, dominar. En cambio, en el pensamiento cherokee, la respuesta es única, respetar, equilibrar, agradecer y corregir. No se trata de idealizar, se trata de reconocer una lógica distinta. Cuando el mundo no se puede controlar, se aprende a relacionarse con él, y esa relación se vuelve ética. Pero deben controlar el exceso, como tomar demasiado, hablar demasiado, mandar demasiado, ya que se vuelve una forma de peligro, porque el líder que se cree dueño se vuelve amenaza para el tejido común, del mismo modo que el cazador que mata sin límite o el agricultor que agota la tierra. Los relatos funcionan como recordatorios, porque nadie está por encima del orden. En este sentido, los dioses y espíritus no solo habitan el cielo, habitan la conducta, siendo dispositivos culturales que distribuyen responsabilidad, que vuelven visible lo invisible, exigiendo la deuda con la tierra, la gratitud por el alimento, el respeto por la fuerza, gracias a que, la comunidad se mantiene unida, no es por coerción, sino porque comparte una memoria moral que se renueva en cada relato. Y quizá ahí esté la enseñanza más fuerte, donde Kanati no es solo caza, es medida, donde Selû no es solo maíz, es cuidado, donde los Thunder Boys no son solo trueno, son humildad ante el poder. Entonces los tres dioses juntos forman una filosofía práctica. Por eso, la cosmovisión cherokee plantea preguntas que la modernidad, a veces, evita. ¿Cuánto es suficiente? ¿Qué significa tomar sin agradecer? ¿Qué se rompe cuando la vida se reduce a utilidad? ¿Qué ocurre cuando una comunidad olvida que depende de ritmos que no controla?